Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. Hoy tenemos un episodio que promete dejarte sin aliento. Prepárate para sumergirte en los misterios de la antigua Mesopotamia. Desvelaremos los secretos de la tumba del último rey Anunnaki, un hallazgo que ha sacudido al mundo de la arqueología. ¿Quién era realmente este enigmático monarca? ¿Qué secretos guardaba su tumba durante miles de años? ¿Podrían estos descubrimientos cambiar nuestra comprensión de la historia? Acompáñanos en esta emocionante aventura mientras exploramos artefactos nunca antes vistos. Aguanta hasta el final del video y te encontrarás una grata sorpresa. Empezamos. La antigua Sumeria, ubicada en el sur de Mesopotamia, es frecuentemente considerada como la civilización más antigua y a menudo la primera en surgir. Con sus impresionantes logros en escritura, arquitectura y leyes, los sumerios sentaron las bases de la civilización moderna. Podríamos decir que esto implica un redescubrimiento de una tecnología perdida. En lo profundo de la selva amazónica, un grupo de arqueólogos ha realizado un hallazgo que desafía toda la historia conocida, sorprendiendo incluso a los científicos más experimentados. Oculto durante siglos bajo un espeso follaje y olvidado por el tiempo, podría sugerirse que lo que estamos viendo es una clara evidencia de algún tipo de transferencia tecnológica. Parece que personas con conocimientos avanzados llegaron a esta área, portando habilidades que no se asemejan a ninguna otra civilización conocida. Entre los artefactos encontrados hay herramientas de precisión, materiales desconocidos y escritos en lenguas antiguas que no pertenecen a la región. Se cree que este lugar alberga la tumba del último rey Anunnaki, una figura envuelta en mitos y leyendas. Sin embargo, esta no es una tumba común. Los antiguos sumerios utilizaban el término Anunnaki para referirse a sus dioses, aunque en su forma original simplemente significaba la gente del cielo. Los secretos que guarda este sitio son realmente escalofriantes y misteriosos, incluyendo inscripciones que sugieren conocimientos astronómicos avanzados y relatos de poderosos seres que descendieron del cielo para gobernar la tierra. ¿Quiénes eran los Anunnaki? ¿Y por qué aquellos que descubrieron este antiguo secreto ahora están presa de una sensación de pavor? ¿Y por qué tienen miedo? La epopeya del legendario rey de Uruk, las leyendas del rey Gilgamesh, gobernante de la antigua ciudad de Uruk, nos transportan aproximadamente al año 2600 al corazón de Mesopotamia. Este período es conocido por los estudiosos como el período dinástico temprano. Gilgamesh no era simplemente un rey, sino también una figura central en mitos y epopeyas. Su reino, Uruk, era una magnífica ciudad-estado situada a lo largo del río Éufrates, en la actual Irak. Esta región, rica en historia, aún guarda muchos secretos esperando ser desenterrados por los arqueólogos. Uruk era una vibrante metrópolis, con mercados bulliciosos, impresionantes templos y la imponente muralla de Uruk, que según la leyenda fue construida por el mismo Gilgamesh. Esta muralla, decorada con complejos diseños geométricos, refleja el enorme esfuerzo y la intención detrás de su edificación. Se dice que Gilgamesh empleó a miles de trabajadores y utilizó avanzadas técnicas de construcción para su época, como el uso de ladrillos de arcilla cocida y un sistema de andamios de madera. La muralla no solo servía como defensa contra invasores, sino también como símbolo de la grandeza y la prosperidad de Uruk. Uruk era mucho más que una ciudad común. Era un faro de cultura, economía e innovación. Logró numerosos avances en la civilización humana, incluyendo el desarrollo de la escritura cuneiforme. Durante el gobierno de Gilgamesh, Uruk floreció, convirtiéndose en un epicentro de devoción religiosa y progreso tecnológico. Gilgamesh era considerado no solo un rey mortal,
sino también una figura divina debido a su linaje semidivino, ya que se creía que era 2/3 Dios y 1/3 humano. Sus hazañas legendarias, como las descritas en la epopeya de Gilgamesh, incluyendo su búsqueda de la inmortalidad y sus encuentros con seres mitológicos, reforzaban esta percepción. Gilgamesh garantizaba la prosperidad y bienestar de su pueblo, supervisaba la administración de la ciudad, las ceremonias religiosas y las campañas militares, consolidando la prominencia de Uruk en la historia antigua. Sin embargo, separar al hombre de la leyenda sigue siendo un enigma. La evidencia arqueológica, como la lista de reyes sumerios y las inscripciones que llevan su nombre, halladas en antiguos sitios como Nippur y Uruk, sugiere que Gilgamesh fue efectivamente una figura histórica. No obstante, la escasez de registros detallados lo envuelve en un misterio, dificultando la distinción entre hechos históricos y mitos. A pesar de estos desafíos, la evidencia disponible sirve como un vínculo valioso entre la leyenda y la realidad histórica, indicando que Gilgamesh podría haber sido más que un simple personaje de cuentos épicos. El viaje hacia la historia de Gilgamesh comenzó en el siglo XIX, cuando arqueólogos desenterraron fragmentos de su epopeya en las ruinas de la biblioteca de Nínive, ubicada en el actual Irak. Esta biblioteca fue descubierta en 1849 por el arqueólogo británico Austen Henry Layard, mientras excavaba el palacio del rey Asurbanipal. Reconstruir estas antiguas tablillas de arcilla fue como armar un rompecabezas. Cada pieza revelaba más de la conmovedora narrativa de esa época. Aunque algunas partes de la historia permanecen perdidas en el tiempo, lo que se ha recuperado simboliza la creatividad y la resiliencia humanas. Gilgamesh no era un gobernante común, era algo extraordinario, una mezcla de poder divino y esencia humana. Su fuerza y valentía superaban a la de las personas comunes e incluso a la de los héroes legendarios. Sus audaces hazañas, como su combate contra Humbaba, el guardián del bosque de los cedros, demostraron su coraje y su deseo de alcanzar la fama. La batalla fue feroz y épica, con Gilgamesh y su inseparable amigo Enkidu enfrentándose a la monstruosa criatura que custodiaba el bosque. Armados con espadas y hachas, lucharon contra Humbaba, quien poseía un poder intimidante y un aliento de fuego. A medida que la batalla se intensificaba, Gilgamesh y Enkidu utilizaron su ingenio y fuerza combinada para debilitar a Humbaba. Enkidu distrajo al guardián mientras Gilgamesh atacaba con ferocidad. Finalmente invocaron al dios del viento, Shamash, quien lanzó poderosas tormentas que cegaron y desorientaron a Humbaba. Aprovechando la confusión, Gilgamesh y Enkidu lograron asestar el golpe final, decapitando al guardián y asegurando su victoria. Este triunfo no solo demostró su fuerza, sino también su capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables con astucia y trabajo en equipo. La epopeya de Gilgamesh no es solo una historia de aventuras, profundiza en temas humanos universales como la búsqueda de la gloria, el anhelo de la vida eterna y el poder de la amistad. A lo largo de su viaje, Gilgamesh se encuentra con dioses inmortales, revelando la compleja relación entre la humanidad y la divinidad en la antigua cultura mesopotámica. El viaje de Gilgamesh comienza con la trágica muerte de su amigo Enkidu. Después de matar al toro del cielo, enviado por la diosa Ishtar en represalia, los dioses deciden castigar a Enkidu. Enkidu cae gravemente enfermo y tras días de sufrimiento sucumbe a la muerte, dejando a Gilgamesh devastado. Consumido por el dolor y el miedo a su propia mortalidad, Gilgamesh emprende una travesía que lo lleva a través de vastos desiertos, sobre imponentes montañas y a través de oscuras cavernas, enfrentándose a desafíos y criaturas sobrenaturales.
Finalmente, llega a los confines del mundo, donde se encuentra con Utnapishtim. Utnapishtim es un personaje similar a Noé en otros relatos, y es conocido por haber sobrevivido a un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad. Por su supervivencia, los dioses le otorgaron la inmortalidad. Este encuentro muestra la autoridad de los dioses sobre el destino humano, como se ilustra en la historia del gran diluvio. Este encuentro no se trata solo de supervivencia, es un momento crucial para Gilgamesh, ya que demuestra cómo los dioses controlan la posibilidad de la inmortalidad y el destino de la humanidad. Las aventuras de Gilgamesh ofrecen una visión profunda de cómo los antiguos mesopotámicos concebían el universo. Enkidu, su leal compañero, fue creado por la diosa Aruru especialmente para equilibrar la naturaleza impulsiva de Gilgamesh, destacando la intervención divina en los asuntos humanos, los mitos antiguos y los misterios cósmicos. Enkidu fue formado a partir de arcilla por Aruru, quien lo moldeó con sus manos y le dio vida para que fuera un contrapeso a la temeridad de Gilgamesh. Nacido en la naturaleza, Enkidu vivía entre los animales salvajes, siendo su fuerza y habilidad comparables a las de las bestias que lo rodeaban. Su llegada a la civilización fue precipitada por un cazador que, alarmado por la influencia de Enkidu sobre los animales, buscó la ayuda de Gilgamesh. Con la intervención de una sacerdotisa, Shamhat, Enkidu fue llevado a Uruk, donde su encuentro con Gilgamesh dio inicio a su profunda amistad y a las grandes aventuras que compartieron. En el fascinante mundo de la antigua Mesopotamia nos encontramos con los Anunnaki, deidades centrales en la mitología sumeria y acadia. Según estos relatos, los Anunnaki eran seres avanzados que provenían de un planeta distante llamado Nibiru. En la mitología sumeria y babilónica, el nombre Nibiru tiene un profundo significado. No es simplemente una palabra, sino un símbolo de la conexión entre lo terrenal y lo divino, representando el lugar de origen de estos poderosos dioses. Encapsula la extraña esencia de las estrellas y sirve como puente hacia las creencias divinas y la sabiduría celestial de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Al reflexionar sobre la cultura sumeria, nos encontramos contemplando un mundo donde el conocimiento se redescubre y se reinventa. La civilización sumeria nos legó impresionantes logros en escritura cuneiforme, arquitectura monumental como los zigurats y complejos sistemas legales y administrativos. Sin embargo, a pesar de nuestros avances modernos, comprendemos humildemente que quizás no estamos tan alejados de nuestros antiguos predecesores como nos gustaría creer. En el corazón de la leyenda de Nibiru se encuentra su asociación con el dios Marduk, una deidad central en la teología babilónica. Marduk encarna una convergencia de poder, divinidad y orden cósmico, enfatizando la profunda importancia de Nibiru en las narrativas religiosas y su papel en los antiguos sistemas astronómicos y calendáricos. Los sumerios también destacaban en la astronomía, con detallados registros celestiales y un calendario lunisolar que reflejaba su profundo conocimiento del cosmos. Marduk, originalmente una deidad local de Babilonia, ascendió al panteón supremo durante el reinado de Hammurabi. En el mito de la creación babilónica, conocido como Enuma Elish, Marduk derrota a la diosa del caos, Tiamat, y crea el mundo a partir de su cuerpo. Esta victoria simboliza el establecimiento del orden sobre el caos, reflejando la importancia de Marduk como garante del equilibrio cósmico y la justicia. Además, Marduk era el patrón de la ciudad de Babilonia, y su templo, el Esagila, se encontraba en el centro de la ciudad, simbolizando su prominencia y el papel central que jugaba en la vida religiosa y cultural de Babilonia.
Estas contribuciones subrayan la influencia duradera de la cultura sumeria y babilónica en las civilizaciones posteriores y en nuestra propia comprensión del mundo. Los babilonios consideraban que Nibiru tenía una gran importancia en el cielo. Lo veían como el punto más alto del cielo durante el verano, marcando un momento especial conocido como el solsticio de verano. Esto no era simplemente por casualidad, sino que desempeñaba un papel crucial en la planificación de sus calendarios, influyendo en cuándo plantaban cultivos y realizaban eventos religiosos. Para los astrónomos antiguos, era esencial rastrear el camino celestial de Nibiru y su alineación con constelaciones específicas. Sus meticulosas observaciones de Nibiru guiaban la planificación agrícola, facilitaban la programación de los rituales religiosos y proporcionaban información valiosa para interpretar los presagios celestiales en todas las civilizaciones. Estas observaciones ayudaban a los babilonios a determinar los momentos más propicios para diversas actividades, asegurando así el éxito de sus cosechas y la armonía con las deidades a través de ceremonias y festivales cuidadosamente sincronizados. El mito de Nibiru encuentra paralelos en la tradición griega, particularmente con la estrella Faetón. Se creía que Faetón, la figura radiante asociada con el dios Sol Helios, conducía el carro del sol a través de los cielos. El mito de Nibiru, en la tradición mesopotámica, describe un cuerpo celeste con una órbita inusual que lo trae cerca de la Tierra en ciclos regulares. Según las leyendas, Nibiru es el hogar de los Anunnaki, una raza avanzada de seres que se dice vinieron a la Tierra en tiempos antiguos. Estos seres fueron considerados dioses por los sumerios y se les atribuía la creación de la humanidad y la transmisión de conocimientos avanzados. La llegada de Nibiru estaba asociada con cambios catastróficos y transformaciones significativas en la Tierra, influenciando tanto eventos naturales como sociales. Al igual que la importancia de Nibiru para los mesopotámicos, el mito de Faetón subraya la profunda influencia que tuvieron los cuerpos celestes en la configuración de las percepciones antiguas del tiempo y el espacio. Ambas narrativas reflejan la fascinación duradera de la humanidad por el cosmos y su profundo impacto en la existencia terrenal. En 1970, el reconocido autor Zecharia Sitchin publicó El 12º planeta, un libro que provocó una ola de fascinación y debate. Sitchin combinó cuentos antiguos, astronomía y la idea de los extraterrestres en una narrativa que es tanto cautivadora como polémica. Introdujo el concepto de Nibiru, un planeta misterioso con una órbita extraña que se desplaza mucho más allá de Neptuno cada 3.600 años. Pero ¿de dónde surgió esta extraordinaria idea? Sitchin señaló antiguos escritos sumerios que, según él, describen este 12º planeta de nuestro sistema solar, contando el Sol y la Luna. Un elemento central de la teoría de Sitchin son los Anunnaki, una raza avanzada de Nibiru que, según él, visitó la Tierra hace unos 450.000 años. Según Sitchin, los Anunnaki no solo trajeron consigo conocimientos avanzados, sino que también desempeñaron un papel crucial en la creación y el desarrollo de la humanidad. Estas ideas, basadas en su interpretación de textos sumerios y babilónicos, han generado tanto admiración como controversia en los círculos académicos y populares. La idea de Sitchin sobre la órbita de 3600 años de Nibiru proviene de su interpretación de las matemáticas sumerias y su concepto de un gran año. Aunque la ciencia convencional no ha encontrado pruebas sólidas de la existencia de Nibiru o su impacto en la Tierra, el concepto ha capturado la imaginación de muchas personas. Algunos incluso conectan a Nibiru con extinciones masivas pasadas, sugiriendo que su atracción gravitacional
podría haber arrojado desechos espaciales hacia la Tierra, provocando eventos cataclísmicos. A pesar de la falta de evidencia científica, la teoría de Sitchin ha perdurado, alimentando tanto la fascinación popular como el debate académico sobre la posibilidad de civilizaciones extraterrestres antiguas y su influencia en la historia humana. El trabajo de Sitchin encuentra comparaciones con las teorías de Immanuel Velikovsky, especialmente en su libro Mundos en colisión. Al igual que Sitchin, Velikovsky recurrió a textos antiguos, interpretando registros de acontecimientos cósmicos catastróficos que remodelaban la historia y los mitos humanos. La teoría de Velikovsky proponía que eventos celestiales, como los cambios en la órbita de Venus, causaron desastres naturales en la Tierra. Basándose en relatos antiguos, argumentaba que estos eventos cósmicos cercanos afectaron directamente a la humanidad y la geología del planeta, alterando civilizaciones y paisajes. Por otro lado, Sitchin amplió la historia para incluir un elemento extraterrestre con los Anunnaki y su distante planeta, Nibiru. Según Sitchin, Nibiru tiene una órbita de 3.600 años y es el hogar de los Anunnaki, quienes visitaron la Tierra hace unos 450.000 años, trayendo consigo conocimientos avanzados y desempeñando un papel crucial en la creación y el desarrollo de la humanidad. Ambas teorías, aunque no son ampliamente aceptadas por la ciencia convencional, ofrecen una visión cautivadora de la posibilidad de que los mitos antiguos podrían contener más verdades sobre nuestro universo y nuestros orígenes de lo que normalmente pensamos. Velikovsky se centró en eventos celestiales cercanos que afectaban la Tierra directamente, mientras que Sitchin introdujo la idea de influencias extraterrestres y la existencia de un planeta distante que juega un papel significativo en la historia humana. Es como observar dos piezas de un rompecabezas. Por un lado, tenemos la mitología, y por el otro, pistas científicas que sugieren que la Tierra ha sido impactada por eventos cósmicos. A medida que se acercaba diciembre de 2012, en el calendario maya de cuenta larga, el mundo se llenaba de especulaciones sobre predicciones apocalípticas. Sin embargo, estas predicciones resultaron ser falsas, ya que nadie sabe el día ni la hora en que tales eventos podrían ocurrir. Como dice la Biblia en Mateo 24:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Debemos ser entendidos en los tiempos y dejar de guiarnos por estas mentiras que nos envuelven tanto, que terminamos creyendo en su totalidad. En el centro del frenesí estaba Nibiru, un misterioso planeta que se creía que se dirigía hacia la Tierra. Esta combinación de profecías antiguas, teorías de conspiración modernas e hipótesis astronómicas hizo que la gente de todas partes se preguntara si la humanidad se enfrentaba a una destrucción inminente. La idea de la destrucción de la Tierra surgió del concepto de que Nibiru, con su órbita extremadamente alargada, se acercaría lo suficiente como para provocar desastres naturales catastróficos debido a su inmensa fuerza gravitacional. Se especulaba que este encuentro podría desencadenar terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas y otros eventos devastadores que pondrían en peligro la vida en nuestro planeta. El concepto era que Nibiru, invisible para los astrónomos pero supuestamente detectado por individuos seleccionados, chocaría con la Tierra o pasaría lo suficientemente cerca como para causar caos a través de su fuerza gravitacional. La NASA, interviniendo en la discusión, abordó de frente estas teorías apocalípticas, desmintiendo la existencia de Nibiru y asegurando que no había ninguna amenaza inminente para nuestro planeta.
Esta narrativa de destrucción inminente y caos recuerda a los eventos descritos en el Génesis, donde se narra el gran diluvio enviado por Dios para purificar la tierra de la corrupción humana. En ambos casos, se observa la preocupación humana por eventos catastróficos de origen cósmico que pueden alterar radicalmente la vida en la tierra. Al igual que el Arca de Noé ofrecía una esperanza de salvación durante el diluvio, la intervención de la NASA y la refutación de las teorías apocalípticas modernas proporcionan una calma racional en medio de las especulaciones sobre el fin del mundo. La agencia espacial afirmó enfáticamente que no había evidencia de Nibiru ni de ninguna amenaza celestial inminente. Si un planeta realmente se dirigiera hacia nosotros, habría sido detectado por numerosos observadores que exploran los cielos, tanto profesionales como aficionados. A pesar de los extensos estudios del cielo, como los realizados por el explorador infrarrojo de campo amplio, no se ha encontrado ningún rastro del mítico Nibiru. La teoría de los antiguos alienígenas de Mesopotamia, conocida como la teoría del oro Anunnaki, sugiere que estos seres extraterrestres vinieron a la Tierra para extraer oro y reparar la atmósfera de su planeta. Según esta teoría, los Anunnaki necesitaban el oro para crear una especie de escudo protector que estabilizara el clima de Nibiru. La idea era que el oro, en su forma monoatómica, podría ser dispersado en la atmósfera de Nibiru para reflejar la radiación solar y estabilizar el clima del planeta. Para llevar a cabo esta tarea, se dice que los Anunnaki modificaron genéticamente a los seres humanos primitivos para crear una fuerza laboral capaz de extraer el mineral precioso. Estos humanos mejorados se convertirían en la civilización sumeria, a quienes los Anunnaki impartieron conocimientos avanzados en agricultura, astronomía y arquitectura. Los Anunnaki habrían enseñado a los sumerios técnicas de minería avanzadas y métodos de purificación del oro, permitiendo una extracción eficiente del mineral. Aunque esta teoría es ampliamente considerada como una pseudociencia, ha capturado la imaginación de muchos y ha inspirado debates sobre la posibilidad de influencias extraterrestres en las antiguas civilizaciones terrestres. La idea de un escudo protector hecho de oro refleja la creencia en tecnologías avanzadas y conocimientos que podrían haber estado más allá de la comprensión de las antiguas civilizaciones humanas. La teoría postula que los Anunnaki necesitaban oro para proteger la atmósfera de Nibiru, un concepto respaldado por interpretaciones de antiguas obras de arte que algunos creen representan tecnología avanzada o viajeros espaciales, posiblemente los mismos Anunnaki. Estas interpretaciones sugieren una influencia global de estos seres, evidente en diversas culturas a nivel mundial. Según esta teoría, una vez que los Anunnaki extrajeron suficiente oro y lograron estabilizar la atmósfera de Nibiru, dejaron la Tierra y regresaron a su planeta de origen. Sin embargo, algunas variantes de la teoría sugieren que, debido a los cambios en la órbita de Nibiru, los Anunnaki no pudieron regresar directamente a su planeta y en su lugar se dirigieron a otro planeta o sistema estelar. A pesar del escepticismo, la teoría del oro de los Anunnaki y las historias de Nibiru cautivan a muchos, reflejando nuestra profunda fascinación por el espacio y los misterios más allá de nuestro mundo conocido. Ya sea que se consideren mitos antiguos o historia especulativa, estas narrativas nos desafían a pensar en las vastas partes desconocidas del universo que habitamos. Nos invitan a contemplar la posibilidad de civilizaciones extraterrestres avanzadas y su impacto potencial en la historia de la humanidad, manteniendo vivo el interés en la exploración y el descubrimiento de lo desconocido. Los Anunnaki de los mitos sumerios
siguen siendo el centro de algunas de las teorías más intrigantes sobre nuestro pasado. Combinando la tradición antigua con la curiosidad moderna, estas teorías proponen que los Anunnaki no eran simplemente dioses, sino visitantes extraterrestres que influyeron significativamente en la historia de la humanidad. Al examinar la antigua Sumeria y su sofisticada arquitectura, escritura, matemáticas y astronomía, algunos creen que estos avances repentinos pueden haber tenido su origen más allá de la Tierra. La idea convincente es que los Anunnaki mejoraron a los humanos al integrar su propio ADN alienígena, lo que podría explicar los rápidos aumentos en la inteligencia y las capacidades humanas. Los partidarios de estas teorías destacan artefactos como la lista de reyes sumerios y los conocimientos astronómicos avanzados como evidencia de esta influencia alienígena. Según ellos, estos logros y conocimientos súbitos no podrían haber sido alcanzados sin una intervención externa. Así, los Anunnaki habrían dejado una huella indeleble en el desarrollo de la civilización humana, impulsando su progreso y moldeando su destino. Además, el arte sumerio, que a menudo representa a los Anunnaki como figuras más grandes que la vida y, en ocasiones, como figuras no humanas, alimenta el argumento de que estos seres eran entidades reales y no meros símbolos. Hoy en día, los Anunnaki continúan inspirando libros y numerosos debates, manteniendo viva la búsqueda de comprender nuestros orígenes y el desarrollo de culturas, ya sea que se los considere seres míticos o figuras históricas. Los Anunnaki abren nuevas perspectivas sobre la historia antigua, invitándonos a reconsiderar la posibilidad de influencias extraterrestres en la evolución de la civilización humana. La búsqueda de rastros de su presencia nos lleva a sitios históricos que podrían contener pistas sobre sus interacciones con los primeros humanos. Destaca en particular la antigua Sumeria, con sus mapas estelares y enormes templos como los zigurats, lo que ha generado debates sobre si estos logros fueron ayudados por seres extraterrestres. Esta búsqueda se extiende más allá de Mesopotamia, examinando otros lugares antiguos de todo el mundo en busca de signos de participación Anunnaki. La narrativa de los Anunnaki encaja dentro de la teoría más amplia de los antiguos astronautas, que sugiere que los extraterrestres visitaron la Tierra hace mucho tiempo y dieron forma a la civilización humana. Explorar estas teorías nos invita a reconsiderar nuestras percepciones de la historia antigua y a mantener viva la fascinación por los misterios de nuestro pasado, impulsando el debate y la investigación sobre la posibilidad de influencias extraterrestres en el desarrollo de la humanidad. Esta perspectiva considera las historias antiguas, los textos sagrados y el arte no como meras fantasías, sino como registros de encuentros extraterrestres reales. Los defensores de esta teoría a menudo basan sus afirmaciones en interpretaciones de textos y artefactos antiguos. Sin embargo, los críticos advierten que tales interpretaciones pueden pasar por alto los verdaderos significados culturales y mitológicos. Señalan que aplicar teorías extraterrestres modernas a experiencias humanas antiguas puede distorsionar la comprensión histórica. A pesar de estas críticas, los defensores de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que la historia y la arqueología tradicionales no pueden explicar completamente algunos de los desconcertantes artefactos e historias de la antigüedad. Esta idea intrigante ha permeado la cultura popular, reflejando nuestra curiosidad colectiva sobre nuestros orígenes y posibles conexiones con seres o lugares de otro mundo. El interés generalizado en estas teorías destaca el deseo humano de explorar y entender los misterios de nuestro pasado, cuestionando las narrativas establecidas y buscando respuestas en lo desconocido.
La historia de los Anunnaki y la teoría de los antiguos astronautas ofrece una nueva perspectiva sobre nuestra historia, ya sea que se vean estos relatos como meros mitos o como posibles eventos reales. Añaden un elemento de misterio a nuestra historia humana y desafían nuestra comprensión del pasado. Según la mitología sumeria, los Anunnaki descendían del dios del cielo Anu y de la diosa de la tierra Ki, con deidades prominentes como Enki e Inanna desempeñando papeles cruciales. Enki, el dios de las aguas y la sabiduría, es conocido por su papel en la creación de la humanidad y por su relación con la preservación del conocimiento. Inanna, la diosa del amor y la guerra, era venerada por su poder y sus múltiples aspectos. Estos dioses servían como intermediarios entre el cielo y la tierra, supuestamente ayudando a establecer la civilización humana. Los Anunnaki eran considerados los responsables de otorgar las bases de la agricultura, la arquitectura y la ley a los sumerios. Se les atribuía la construcción de las primeras ciudades y la instauración de las primeras formas de gobierno organizado. En textos antiguos como el Enuma Elish, el poema épico de la creación babilónica, se narra cómo los Anunnaki participaron en la creación del mundo y la humanidad. Desvelando este misterio, la narrativa de los Anunnaki invita a una reexaminación de nuestros orígenes, planteando preguntas sobre la influencia divina o extraterrestre en el desarrollo de la humanidad. Según algunas teorías, los Anunnaki habrían modificado genéticamente a los primeros humanos para crear una especie más avanzada, capaz de realizar tareas complejas. Explorar estas teorías nos desafía a reconsiderar las narrativas tradicionales y a mantener viva la curiosidad por los enigmas de nuestro pasado, abriendo nuevas vías de debate y reflexión sobre la posibilidad de conexiones con seres de otros mundos. La fascinación por los Anunnaki y su supuesto legado sigue viva, reflejando nuestro eterno deseo de entender mejor nuestro lugar en el universo. Los sumerios afirmaban que Eridu fue la primera ciudad creada por los Anunnaki en la Tierra. Como una de las ciudades más antiguas del mundo, Eridu se convirtió en un centro de desarrollo urbano, escritura y gobernanza tempranos. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Son estas historias de los Anunnaki simplemente mitos antiguos ideados para explicar fenómenos naturales y acontecimientos históricos? ¿O podrían ser relatos auténticos de humanos primitivos que se encontraron con seres de otro mundo, contados a través del único medio que tenían, los mitos y las leyendas? El concepto de los Anunnaki se extiende mucho más allá de Sumeria. Varias culturas antiguas de todo el mundo tienen historias similares de dioses del cielo interactuando con los humanos. Estas historias sugieren una conexión entre diferentes civilizaciones que va más allá de las simples coincidencias culturales. Por ejemplo, en la mitología egipcia, los dioses como Osiris y Ra tienen paralelismos con los Anunnaki en términos de sus roles como portadores de conocimiento y civilización. Osiris, al igual que Enki, es asociado con la sabiduría y la regeneración. Ra, similar a Anu, es visto como una deidad celestial suprema. En las culturas mesoamericanas, como la de los mayas, también existen relatos de deidades que descienden del cielo, como Kukulcán y Quetzalcóatl. Estas deidades, al igual que los Anunnaki, son descritas como portadoras de conocimiento avanzado y civilización, enseñando a los humanos habilidades esenciales como la agricultura y la arquitectura. Los paralelismos se extienden incluso a las culturas nórdicas, donde los dioses Aesir, liderados por Odín, descienden del cielo y tienen una influencia directa en la humanidad. Explorar estas teorías nos desafía a reconsiderar las narrativas tradicionales y a mantener viva la curiosidad por los enigmas de nuestro pasado,
abriendo nuevas vías de debate y reflexión sobre la posibilidad de conexiones con seres de otros mundos. La fascinación por los Anunnaki y su supuesto legado sigue viva, reflejando nuestro eterno deseo de entender mejor nuestro lugar en el universo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, dioses como Tot, quien otorgó la escritura y el conocimiento a la humanidad, tienen similitudes con los Anunnaki. En la mitología acadia vecina estaban los Igigi, que también comparten características con los Anunnaki. Al otro lado del océano, en Mesoamérica, los mayas hablaban de Kukulcán y los aztecas de Quetzalcóatl, deidades que proporcionaban conocimiento. En la India, los Vedas mencionaban a los Devas, seres divinos que se mezclaban con los humanos, evocando la narrativa de los Anunnaki. Los mitos griegos también hablan de dioses que se mezclan con los humanos, produciendo héroes y semidioses similares a los relatos sumerios. Estos paralelismos sugieren una conexión entre diferentes civilizaciones que va más allá de las simples coincidencias culturales. Tot, como Enki, es asociado con la sabiduría y la transmisión de conocimiento. Los Igigi, al igual que los Anunnaki, son vistos como seres celestiales que interactúan con la humanidad. Kukulcán y Quetzalcóatl, similares a los Anunnaki, son descritos como portadores de conocimiento avanzado y civilización, enseñando a los humanos habilidades esenciales como la agricultura y la arquitectura. Explorar estas teorías nos desafía a reconsiderar las narrativas tradicionales y a mantener viva la curiosidad por los enigmas de nuestro pasado, abriendo nuevas vías de debate y reflexión sobre la posibilidad de conexiones con seres de otros mundos. La fascinación por los Anunnaki y su supuesto legado sigue viva, reflejando nuestro eterno deseo de entender mejor nuestro lugar en el universo. Estas historias, sorprendentemente similares de diversas culturas y épocas, nos invitan a reflexionar. ¿Son estos paralelos meras coincidencias, nacidas de una necesidad humana común de personificar la naturaleza y la vida? ¿O sugieren una historia antigua compartida, influenciada por visitantes extraterrestres, entretejida en el tejido de la historia de la humanidad? A medida que profundizamos, nos aventuramos en un reino donde la mitología, la historia antigua y la posibilidad de encuentros extraterrestres se entrelazan, explorando los límites entre lo que sabemos y lo que aún tenemos por descubrir. La noción de que seres de estrellas distantes desempeñaron un papel en la configuración de las sociedades humanas es cautivadora y está muy extendida en diversas culturas del mundo. Estos relatos compartidos de deidades celestiales, ya sea Tot en Egipto, los Igigi en la mitología acadia, Kukulcán y Quetzalcóatl en Mesoamérica, los Devas en la India, o los dioses griegos, sugieren la posibilidad de una influencia común y antigua. Tal vez estos mitos reflejan un legado de encuentros con seres avanzados, cuya tecnología y conocimientos fueron interpretados como divinos por los humanos primitivos. Explorar estas teorías nos desafía a reconsiderar las narrativas tradicionales y a mantener viva la curiosidad por los enigmas de nuestro pasado, abriendo nuevas vías de debate y reflexión sobre la posibilidad de conexiones con seres de otros mundos. La fascinación por los Anunnaki y su supuesto legado sigue viva, reflejando nuestro eterno deseo de entender mejor nuestro lugar en el universo. Desde el folclore chino con dragones hasta la mitología nórdica con sus dioses, e incluso en los cuentos de deidades romanas, encontramos historias de poderosos visitantes celestiales. Surge la pregunta de por qué aparecen narrativas similares de encuentros con seres extraterrestres en diversas culturas de todo el mundo. Una explicación, propuesta por Carl Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo,
sugiere que estas historias están arraigadas en nuestra conciencia colectiva y reflejan nuestros miedos y maravillas compartidos sobre nuestra existencia en el cosmos. Según Jung, estas narrativas surgen de arquetipos universales presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad, manifestando nuestras esperanzas, temores y deseos comunes. Otra perspectiva, defendida por el autor pseudocientífico Erich von Däniken, propone que estos no son meros mitos, sino encuentros reales entre los primeros humanos y extraterrestres avanzados, percibidos como dioses debido a su superioridad tecnológica. Von Däniken argumenta que las similitudes en estas historias a través de diversas culturas sugieren la intervención de visitantes de otros mundos que dejaron una huella duradera en la historia humana. Estas teorías, aunque controvertidas, nos invitan a explorar más profundamente el origen de estos relatos y considerar la posibilidad de una conexión más allá de nuestro mundo. La noción de que seres de estrellas distantes pudieron haber desempeñado un papel en la configuración de las sociedades humanas es cautivadora y está presente en diversas culturas alrededor del mundo, ya sea a través de la conciencia colectiva o de encuentros reales. Estas historias continúan fascinando e inspirando a generaciones, impulsándonos a buscar respuestas en los misterios del cosmos. Este mito universal podría indicar un intercambio transcultural de narrativas entre continentes, o la relevancia duradera de estos temas a lo largo de la historia humana, lo que resulta en la creación de historias similares en sociedades dispares. Alternativamente, algunos estudiosos sostienen que estos mitos se originaron a partir de intentos tempranos de interpretar fenómenos naturales y eventos cósmicos, personificándolos como dioses en estos relatos antiguos. Sin embargo, quizás la noción más intrigante que se repite en los textos sumerios sugiere que estos seres celestiales impartieron directamente conocimientos y habilidades cruciales a la humanidad, como la agricultura, la construcción y la escritura. Esta perspectiva plantea la posibilidad de que los Anunnaki, o seres similares en otras culturas, hayan jugado un papel activo en el desarrollo de la civilización humana. Profundicemos ahora en la frontera borrosa entre las leyendas antiguas y las realidades históricas, explorando cómo estos relatos han influido en nuestra comprensión del pasado y cómo continúan inspirando nuestro interés en los misterios de la humanidad y el cosmos. Estas historias están imbuidas de intriga y misterio, lo que nos lleva a examinarlas con cuidado y rigor científico, explorando tanto su base fáctica como su significado simbólico. Al centrar nuestra atención en los textos sumerios, encontramos escritos antiguos que plantean desafíos en traducción e interpretación. Mientras algunos, como Zecarías Sitchin, interpretan estos textos como evidencia de seres extraterrestres conocidos como Anunnaki, muchos expertos sostienen que tales interpretaciones pueden ser demasiado literales y especulativas. En el ámbito de la arqueología, encontramos impresionantes estructuras y obras de arte antiguas que algunos atribuyen a la intervención extraterrestre. Examinar estas narrativas con una perspectiva crítica nos permite discernir entre la mitología y la historia. Aunque es tentador ver en estas historias pruebas de visitas extraterrestres, muchos académicos argumentan que las explicaciones deben buscarse en el contexto cultural y religioso de las civilizaciones antiguas. Las estructuras monumentales y los artefactos sofisticados, aunque asombrosos, pueden ser testimonio del ingenio humano y la evolución cultural más que de una intervención alienígena. Al profundizar en estas historias, exploramos la frontera borrosa entre las leyendas antiguas y las realidades históricas,
considerando cómo estos relatos han influido en nuestra comprensión del pasado y cómo continúan inspirando nuestro interés en los misterios de la humanidad y el cosmos. Sin embargo, el consenso predominante entre los arqueólogos es que estos logros son testimonios de las capacidades y el ingenio humanos. La prevalencia de mitos similares en diversas culturas no necesariamente indica encuentros con extraterrestres, sino que podría reflejar experiencias y creencias humanas compartidas. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que los Anunnaki efectivamente influyeran en las sociedades humanas primitivas, como sugieren los relatos sumerios, esto podría proporcionar información sobre el rápido avance de la civilización, particularmente en Mesopotamia. Además, la existencia de motivos arquitectónicos e ideológicos similares en regiones geográficamente distantes, como las pirámides de Egipto y Mesoamérica, plantea preguntas intrigantes sobre las posibles conexiones entre culturas antiguas facilitadas por estos supuestos visitantes celestiales. Esta perspectiva nos invita a explorar cómo los relatos de los Anunnaki y otros seres celestiales podrían haber influido en el desarrollo de la civilización humana, ofreciendo una visión alternativa sobre la evolución cultural y tecnológica de las sociedades antiguas. Aunque la mayoría de los expertos atribuyen estos logros al ingenio humano, la idea de una intervención extraterrestre sigue siendo una fascinante posibilidad que nos lleva a cuestionar y reevaluar nuestras comprensiones históricas. Al contemplar estos misterios, nos enfrentamos a la pregunta ancestral: ¿estamos solos en el universo o siempre hemos sido parte de una escala cósmica mayor? Nosotros creemos que nada de esto es real y que solo existe un creador, Jesús. Fuimos creados a su imagen y semejanza. La ciudad de Babilonia, fundada inicialmente por el rey Sumuabum, floreció bajo el gobierno del rey Hammurabi, quien reinó aproximadamente desde 1792 hasta 1750 a.C. El reinado de Hammurabi marcó un período de expansión significativa a través de alianzas diplomáticas, matrimonios estratégicos y conquistas militares, incluida la anexión del estado de Larsa y los territorios circundantes. Hammurabi es especialmente conocido por su Código de Leyes, uno de los primeros conjuntos de leyes escritas de la historia, conocido como el Código de Hammurabi. Este código incluía leyes sobre comercio, esclavitud, matrimonio y derechos de propiedad, entre otros temas, y establecía severas penas para quienes las infringieran. Su promulgación reflejaba un avanzado sistema de justicia y organización social que buscaba proteger a los ciudadanos y mantener el orden en el reino. Además de sus logros legales, Hammurabi también se destacó como administrador y estratega militar. Fortaleció las defensas de Babilonia, construyó infraestructuras importantes como canales y templos, y estableció un sistema de comunicación eficiente dentro de su imperio. Su reinado consolidó a Babilonia como una potencia dominante en Mesopotamia, estableciendo un legado que influiría en las civilizaciones posteriores. También implementó reformas para mejorar la organización de su imperio y la vida de sus habitantes, como la construcción de sistemas de riego para impulsar la agricultura y el establecimiento de un gobierno centralizado. El legado más perdurable de Hammurabi es sin duda el Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales conocidos. Este conjunto integral de leyes proporcionaba regulaciones que gobernaban diversos aspectos de la vida babilónica, incluyendo el comercio, los asuntos familiares y la justicia penal. Estas leyes ofrecían conocimientos invaluables sobre la sociedad y el gobierno de la antigua Babilonia, reflejando un avanzado sistema de justicia y organización social. Después de la era de Hammurabi, el imperio babilónico continuó prosperando, dejando una marca indeleble en la historia
a través de sus maravillas arquitectónicas, como la famosa Puerta de Ishtar y potencialmente los jardines colgantes que se cuentan entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Los babilonios también hicieron avances significativos en astronomía. Fueron pioneros en métodos de cronometraje y mediciones angulares con su sofisticado sistema de numeración de base 60, un desarrollo que atribuyeron a los Anunnaki. Sus logros literarios incluyen la epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias conocidas, y el establecimiento de extensas bibliotecas. Además, los babilonios hicieron contribuciones notables a la medicina y emergieron como intermediarios comerciales fundamentales, facilitando el intercambio de bienes y cultura entre diferentes regiones. Debido a su ubicación estratégica a lo largo del río Éufrates, la sociedad babilónica fomentó una cultura de innovación y creatividad, dejando un legado duradero que continúa dando forma a la ciencia, el arte y la cultura moderna. Sin embargo, el imperio babilónico enfrentó desafíos en sus últimos años, caracterizados por un liderazgo débil, conflictos internos y amenazas externas. Tras la muerte del rey Nabucodonosor II en 562 a.C., la decadencia del imperio se aceleró, empeorada por las dificultades económicas derivadas de problemas agrícolas y la disminución del comercio. El imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, surgió como un adversario formidable y finalmente conquistó Babilonia en 539 a.C. Debido a sus vulnerabilidades internas y sus defensas disminuidas, el gobierno benévolo de Ciro el Grande marcó el comienzo de una nueva era para Babilonia, integrándola como una parte vital del imperio persa. Posteriormente, la conquista de Alejandro Magno en 331 a.C. anunció el inicio del período helenístico en Mesopotamia, marcando la culminación de la ilustre pero tumultuosa historia de Babilonia. Tras la decadencia del imperio babilónico, la región quedó bajo el dominio del imperio seleucida, lo que marcó el desvanecimiento gradual de la cultura babilónica. Posteriormente, los imperios parto y sasánida emergieron como potencias dominantes, introduciendo nuevas influencias culturales y religiosas que gradualmente suplantaron la distintiva identidad babilónica. Al igual que sus vecinos de Mesopotamia, los babilonios veneraban a múltiples deidades, incluidos los Anunnaki, cuyo culto y mitología dejaron una huella indeleble en las culturas posteriores. La huella de los Anunnaki se puede ver en diversos aspectos de la cultura y religión babilónica. Sus mitos influyeron profundamente en la cosmovisión babilónica, incluyendo la creación de la humanidad y las relaciones entre los dioses y el mundo natural. Estos mitos también proporcionaron un marco para la organización social y política, con la realeza babilónica a menudo reivindicando su derecho a gobernar basándose en su conexión divina con los Anunnaki. Evidente en las obras de arte, diseños arquitectónicos y textos religiosos que se conservan, los Anunnaki ocuparon un lugar destacado en la mitología babilónica. Aparecieron en varias historias que relatan la creación de la humanidad y representan a dioses ejerciendo control sobre el mundo natural. Las representaciones de los Anunnaki en sellos cilíndricos, estatuas y relieves no solo destacan su importancia religiosa, sino también su influencia en la cultura material y simbólica de Babilonia. Además, la estructura de templos y sigurats que servían como centros de culto refleja la importancia de los Anunnaki en la vida cotidiana de los babilonios. Las festividades y rituales dedicados a estos dioses también indican la profundidad de su culto, mostrando cómo la mitología de los Anunnaki se entrelazaba con las prácticas religiosas y sociales de la época. En resumen, los Anunnaki dejaron una marca perdurable en la civilización babilónica, moldeando sus creencias, prácticas religiosas y estructuras sociales, y su legado continúa siendo una fuente de fascinación
e investigación en el estudio de las antiguas culturas mesopotámicas. Estas narrativas, ejemplificadas por la epopeya de Gilgamesh, ejercieron una profunda influencia en civilizaciones posteriores y continúan resonando en los tiempos contemporáneos. En el arte babilónico, los Anunnaki fueron representados en diversas formas, subrayando su importancia en la sociedad y los sistemas de creencias babilónicos. En el discurso moderno, los Anunnaki han provocado una plétora de teorías que van desde interpretaciones como antiguos astronautas hasta representaciones simbólicas de fenómenos naturales o características humanas. Estas historias, con su riqueza simbólica y profundidad, no solo moldearon la cultura de Babilonia, sino que también influyeron en las mitologías de otras civilizaciones, dejando una marca indeleble en la historia cultural del mundo. En la actualidad, los Anunnaki siguen siendo objeto de fascinación y debate, inspirando tanto estudios académicos como teorías alternativas sobre el origen y desarrollo de la civilización humana. Estas interpretaciones dan fe de la fascinación duradera que existe entre el público contemporáneo tanto por los Anunnaki como por la cultura babilónica. De manera similar, los asirios, otra civilización influyente en Mesopotamia, también veneraban a los Anunnaki, cuya presencia impregnaba varios aspectos de la sociedad asiria, incluida la gobernanza, la expresión artística y las tradiciones literarias. El imperio asirio, centrado alrededor de la ciudad de Asur, cerca del río Tigris, en el actual norte de Irak, floreció como un centro comercial fundamental debido a su ubicación estratégica. Su reverencia por los Anunnaki se manifestaba en sus templos, palacios y obras de arte, reflejando la importancia de estos dioses en la vida cotidiana y el sistema de creencias asirio. La influencia de los Anunnaki en la civilización asiria, al igual que en la babilónica, muestra cómo estos seres mitológicos desempeñaron un papel central en la religión y la cultura de Mesopotamia. La continuidad de su culto a lo largo de diferentes imperios mesopotámicos subraya la profundidad de su impacto en la historia y las creencias de la región. En el siglo XIV a.C., bajo el liderazgo del rey Ashur-uballit I, los asirios recuperaron su independencia e iniciaron el Imperio Asirio Medio, embarcándose en un período de extensa expansión territorial a través de conquistas militares, cimentando su legado como guerreros formidables y administradores hábiles. El imperio floreció bajo gobernantes como Adad, Nirari I y Tiglat-Pileser I, quienes centralizaron el gobierno y expandieron la infraestructura del imperio, reforzando su control y fomentando la expansión territorial. El dominio asirio alcanzó su apogeo durante el período neo-asirio, que comenzó alrededor del siglo X a.C. Monarcas de renombre como Ashurnasirpal II y Sennacherib lideraron campañas expansivas que extendieron el dominio del imperio a vastas zonas del Oriente Medio. Estos gobernantes no solo expandieron el territorio asirio, sino que también implementaron reformas administrativas y de infraestructura que fortalecieron el control del imperio y promovieron su desarrollo económico y cultural. La influencia asiria se extendió ampliamente, dejando una huella duradera en la historia de la región. Los asirios eran conocidos por emplear un armamento avanzado, especialmente distinguido por su uso de hierro, que les confería una ventaja significativa sobre sus enemigos que todavía utilizaban armas de bronce. Este avance tecnológico les permitía fabricar espadas, lanzas y otros tipos de armas más duraderas y efectivas en combate. Además, desarrollaron técnicas sofisticadas para la fabricación y mantenimiento de armaduras, lo que les proporcionaba una protección superior en batalla.
En el campo de la ingeniería militar, los asirios también destacaron por su capacidad para construir y utilizar dispositivos como torres de asedio y arietes que eran fundamentales en el asedio y la conquista de ciudades fortificadas. Esta combinación de habilidades militares avanzadas y armamento superior contribuyó de manera significativa a su reputación como una potencia militar formidable en el antiguo Cercano Oriente. Además de su poder militar, los asirios establecieron sistemas logísticos sólidos, incluyendo redes de carreteras bien construidas y depósitos estratégicos de alimentos para mantener a sus ejércitos durante largas campañas. Sus soldados se sometían a un entrenamiento riguroso y mantenían una lealtad feroz, lo que los convertía en adversarios temibles en el campo de batalla. Sin embargo, las ambiciones expansionistas del imperio y su dependencia del ejército también planteaban desafíos significativos. Los asirios estaban profundamente influenciados por su religión, especialmente por su veneración a los dioses Anunnaki de la antigua mitología mesopotámica. Los Anunnaki desempeñaron un papel central en la cultura asiria, influyendo profundamente en su religión, arte y narrativas. Estos dioses, considerados los creadores de los humanos y la naturaleza, tuvieron un impacto significativo en las prácticas religiosas de los asirios. Deidades como Enlil y Anu ocuparon posiciones de gran importancia y formaron el núcleo del culto asirio. Los reyes asirios frecuentemente afirmaban ser elegidos por los Anunnaki, quienes, según las creencias, designaban y legitimaban su gobierno. Esta afirmación no solo respaldaba su autoridad política, sino que también justificaba las campañas militares emprendidas en nombre de los dioses. El arte de este período frecuentemente representa a los reyes recibiendo bendiciones de los Anunnaki, enfatizando la idea de que su autoridad era divinamente ordenada. Las representaciones de los Anunnaki eran omnipresentes en el arte asirio, mostrando a menudo a los dioses junto a los reyes, simbolizando la conexión espiritual y la autoridad divina sobre el reino. Un símbolo destacado era el disco alado, que representaba al dios Sol Shamash. Este símbolo consistía en un disco solar alado, a menudo con un rostro humano o con rayos extendidos, simbolizando la divinidad solar y la protección que Shamash otorgaba. Era un motivo frecuente en el arte asirio, utilizado para enfatizar la presencia divina y la influencia protectora del dios sobre el pueblo asirio. Los asirios consideraban al disco alado como un símbolo poderoso de Shamash, que figuraba prominentemente en sus obras artísticas y reflejaba su profunda conexión espiritual con los dioses Anunnaki. Esta creencia en el respaldo divino fue un motor detrás de los logros de su imperio, pero también contribuyó a su eventual declive cuando enfrentaron diversos desafíos. Cuando los acadios sucedieron a los sumerios, preservaron las historias religiosas sumerias que incluían relatos sobre los dioses Anunnaki. Estas deidades eran consideradas fundamentales para aspectos vitales como la fertilidad y la justicia, y ocupaban un lugar central en las oraciones y relatos tanto de los acadios como de los primeros sumerios. Entre los destacados Anunnaki se encontraban Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento y la tierra, Ea, el dios del agua y la sabiduría, y también Ishtar, la diosa del amor y la guerra. El éxito del imperio acadio se atribuyó en gran medida a su capacidad para unir diversos grupos bajo un solo gobierno. Sargón, el líder acadio, combinó tácticas militares sólidas, negociaciones inteligentes y una cuidadosa planificación para unificar las ciudades sumerias. Su imperio se destacó por integrar de manera efectiva los mejores elementos de las culturas que absorbía. Por ejemplo, los acadios adoptaron el sistema de escritura cuneiforme sumeria, lo cual les facilitó la administración eficiente de su imperio y la preservación de la cultura sumeria.
Sargón empleó tanto la fuerza militar como la diplomacia en sus conquistas. Además, permitió que las ciudades vencidas conservaran a sus líderes locales siempre y cuando prometieran lealtad hacia él, lo cual redujo las posibilidades de rebeliones y facilitó la transición para estas ciudades bajo el dominio acadio. Conforme el imperio se expandía, el comercio florecía, trayendo consigo riqueza y nuevas ideas. Los acadios establecieron un sistema administrativo integral para gestionar su vasto territorio, asegurándose de nombrar funcionarios para asegurar un gobierno eficiente. Estas prácticas sirvieron como modelo para futuros imperios sobre cómo administrar efectivamente regiones extensas y diversas. La influencia de los Anunnaki y las innovaciones administrativas de los acadios dejaron un legado perdurable que moldeó tanto el ámbito religioso como político de Mesopotamia en los siglos siguientes. ¿Qué opinan de la epopeya de Gilgamesh? Queremos saber sus opiniones en los comentarios. Para nosotros, todo esto es como un misterio. Creer en este tipo de cosas nos hace cuestionarnos sobre nuestro futuro. Tomemos cuidado en lo que creemos, hacia dónde vamos y si realmente está haciendo un cambio en nuestra vida. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Nos vemos pronto. Nosotros somos la historia que aún no se ha contado. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Son un público maravilloso. Nos hemos esforzado un montón en la elaboración de este video y nos ha quedado algo más largo de lo normal, pero queríamos dejarles bien claro todos los detalles. Muchas gracias de nuevo y que Dios les bendiga. Son un público espectacular. Que tengan una muy feliz semana. Nos vemos pronto.